verán ahí, ven la pantalla, si yo veo en mi otra pantalla, veo la pantalla. Muy bien, gracias Jorge. La única cara que veo sos vos. Bueno, vamos a continuar entonces con el esquema que estuvimos viendo con el profesor Jorge. Un poco, él me pidió que haga algo muy fácil porque él se encarga de la parte difícil de la materia. Entonces me dijo, hace un ejercicio muy sencillo. Entonces, la idea es repasar un poco con ustedes, más que nada con ustedes, sobre el modelo entidad-relación. eh, Cómo podemos identificar las entidades, las relaciones, y más que nada la cardinalidad, y después llevar ya eso a un modelo relacional que ya está más cerca de la visión que nosotros vamos a utilizar después más adelante. Entonces, como nos dijo Renato hace unos minutos, eh, lo que nosotros tenemos es una visión, una vista lógica desde el punto de vista de las aplicaciones de una situación del mundo real, ¿sí? Entonces, en este caso era el de la asignación de fibra óptica a los clientes o a las bodegas o lo que sea. Y ahora tenemos, de la misma manera, una situación donde está un instituto de enseñanza. Puede ser la universidad, puede ser la FP1, la FIUNA y demás, ¿sí? En este caso, yo contacté con este prestigioso centro que se llama Chiqui Learn y Chiqui Learn tiene unas especificaciones funcionales que básicamente las especificaciones funcionales son las reglas que estuvimos estudiando que me dicen cómo yo tengo que interpretar este modelo que estoy analizando ahora mismo, estas reglas del negocio, ¿sí? Entonces, ustedes van a estudiar en ingeniería de software cómo obtener, cómo se obtienen estas especificaciones y ustedes tienen que ser muy hábiles en la vida real, en el mundo real, para sacar estas preguntas cuando no están ya elaboradas, así como en este caso, ¿sí? Porque a veces el cliente nos da una versión hablada de las cosas, ¿sí? Entonces, Chiqui Learn, ¿qué es lo que es? Es un instituto que da cursos a los estudiantes, ¿sí? Entonces, como es algo físico, tiene una infraestructura edilicia donde tienen aulas y las aulas tienen cursos que dictan módulos por unos profesores y los estudiantes se inscriben a ese módulo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ayudarles a Chiqui y sus amigos a tener una base de datos para crearle después el sistema, el ERP y demás, ¿sí? Entonces, nos ofrecen ciertas reglas o nos dan ciertas reglas, ya ciertas condiciones en el tema del curso, donde ya nos dice, por ejemplo, que el curso se ofrece en varias secciones, ¿sí? O sea, un curso puede ofrecerse si tiene muchos estudiantes en una o en secciones, ¿sí? Entonces esto está un poco más masticado en el sentido de que quizás esto ya está elaborado para que yo siempre tenga que mirar ahí, 0 a 1 y 1 a mucho, ¿verdad? Entonces le hago caso yo a Jorge, o si no, no me va a querer pagar. Eh, no puede existir una sección sin un curso, ¿sí? No puede estar una sección al aire nomás en el modelo, ¿sí? Y por supuesto, muchos estudiantes pueden asistir a una sección. Claro, ustedes son 50 estudiantes que están en la sección TQ del módulo Base de Datos 1 de la carrera Ciencias Informáticas de la FP1. Entonces, eso mismo es lo que tenemos que ver en cierta manera. Y ustedes, en el caso de ustedes, se inscriben a la asignatura, ¿sí? Ustedes tienen que la acción de inscribirse, entonces también tenemos que representar en una base de datos, ¿sí? Y existe un profesor, en este caso un único profesor, eh, no representa lo que está pasando ahora mismo en nuestro módulo, donde somos tres, ¿sí? Pero las reglas son muy sencillas acá, entonces hay un único profesor, ¿sí? Solamente Jorge es el profesor del módulo, pero él puede impartir en varias secciones. Entonces, estas preguntas que vienen saliendo pero ¿cómo entonces puede haber un solo profesor en una sección, pero el profesor puede tener varias secciones y entonces entra la variable temporal? Claro, en simultáneo o en el tiempo yo puedo tener, no en simultáneo, pero sí en diferentes instantes de tiempo puedo tener las clases. Okay. ¿Cómo represento eso en un modelo? Entonces es lo que hoy tenemos
que definir. Y también tenemos libros, la bibliografía del curso, nosotros tenemos que poder representar. Y claro, el libro de base de datos de Daytel se utiliza en base de datos 1, 2, 3 y 4. Entonces, un libro puede estar en muchos módulos que se enseñan y esos módulos pueden tener muchas secciones. Entonces, de esa manera se identifica esto para sacar una estadística de cuál es el libro de base de datos más, o cuál es el que más se usa o cuánto se usan los libros, ¿sí? Bueno, y después también controlar el manejo de aulas, cuántas aulas están disponibles, que esto hay un departamento en la Facultad Politécnica, por ejemplo, que se encarga de ver que no se solapen las clases y dos grupos no quieran usar el aula, no me acuerdo más ni los nombres, el aula 80, ¿sí? O el auditorio al mismo tiempo. Entonces, para eso tienes que tener un control por hora, por módulo, por materia, por asignatura de quién va a estar utilizando. Entonces, también tengo que poder registrar esto, ¿sí? Entonces, rápidamente, a ver si podemos definir, la idea de hoy, si podemos definir entre todos algunas entidades que ustedes ven aquí en este modelo de Chicken-Learn. ¿Sí? Estudiante yo veo, ya está, ese es mi aporte. Yo veo una entidad que se llama estudiante. ¿Qué otra estudiante? Curso, me dice Pablo, muy bien. Curso puede ser una sección, muy bien, Caterine. Sección, curso, profesor, esas son entidades, ¿sí? Perfecto. Que van apareciendo. Aulas, ¿sí? Libro, ¿sí? Edificio, muy bien, Fernando, gracias, ¿sí? Aula, profesor, edificio, Luis, sección, también puede ser sección, una entidad. Entonces, fácilmente estamos pudiendo identificar las entidades en nuestro modelo. Ahora lo que tenemos que tratar de identificar es cómo con estas entidades voy a empezar a unir esto para que esa unión que estamos hablando pueda representar cada una de estas condiciones que yo estoy expresando, ¿sí? Entonces, podemos irnos directamente a una solución que no puede no ser la óptima, ¿sí? Ustedes me van a decir, en el caso, eh, qué puede pasarle a nuestro modelo, ¿sí? Yo quiero ya ustedes, que ustedes me ayuden directamente a, vamos a ver, ¿sí? Entonces, yo planteo una solución rápidamente y vamos a ver las entidades que yo quité y ustedes me dijeron curso, edificio, muy bien, aulas, me dijeron libros, me dijeron sección, me dijeron profesor y me dijeron estudiantes. Y todas estas entidades las identifiqué y ustedes las identificaron fantásticamente. Entonces, si esto valiese 3 puntos o 5 puntos del examen, yo creo que todos ustedes obtendrían esos puntos, ¿sí? Pero ahora tengo que empezar a unir esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a unir? Y vamos a trabajar un poco en esto, más que nada para ver las relaciones, cómo pueden armarse en el modelo, ¿sí? Entonces me dice el modelo que el edificio, que existen aulas en los edificios, ¿sí? Entonces, la sección puede utilizar un aula, ¿sí? Un edificio puede contener varias aulas y un aula está en un edificio, ¿sí? Entonces estos dos modelos vamos a empezar en los más sencillos. Entonces yo puedo tener que un edificio tiene una o muchas aulas, ¿sí? Esta nomenclatura nosotros ya manejamos, ¿verdad? Una o muchas, quiere decir esto, la florcita con el palo, ¿sí? Y el aula está, ¿sí? O está contenida en una y una sola edificación, en uno o un solo edificio. Eso, por eso tiene dos veces el palito en la nomenclatura de la herramienta, pero básicamente la nomenclatura de la herramienta yo puedo aprenderla, no me importa si uso RD Plus o uso Super RD o uso Word o lo que sea. Yo tengo que entender lo que significa esto simplemente para representar esta situación, ¿sí? Entonces,
Si yo vengo ahora en mi herramienta solamente para que podamos ver lo que tiene, ¿sí? Edificio tiene una o muchas, y yo le puse que tiene muchas y le dije que es mandatory, obligatoria. Entonces, ¿qué es lo que él me trae? Esto que tiene una o muchas aulas, ¿sí? Entonces, si yo le pongo que es mandatoria, él me marca esto, ¿sí? Si yo le pongo que es opcional, él me pone otra que es cero, ninguna o muchas. Entonces, pues eso cambia el contexto. ¿Por qué cambia el contexto? Porque ahí me está diciendo que un edificio puede tener cero aulas, así como puede tener 10 aulas. Entonces, en mi caso, yo de las especificaciones o de las asunciones que hago del trabajo, digo, no puede haber un edificio que no tenga aulas en este modelo. Quizá pueda haber un edificio que sea depósito, pero eso no me interesa modelar aquí. Me interesa modelar la parte académica. Entonces yo tengo que poder representar correctamente y tiene que tener por lo menos un aula el edificio. Entonces, esto le digo que es mandatory y él me obliga a que por lo menos un aula tenga un edificio, ¿sí? Y del otro lado, en aulas, tengo una sola, una sola aula y también es obligatoria, ¿sí? Entonces, en este caso, tengo que tener como mucho uno y como mínimo uno, ¿sí? Entonces, esto es lo que me indica esta configuración de aquí, que un aula pertenece a un edificio y solamente a un edificio. No puede pertenecer a dos o no puede estar un aula solitaria en el universo, ¿sí? Entonces, esta nomenclatura es la que me está definiendo exactamente el caso de el edificio puede contener varias aulas y un aula está en un edificio. ¿Ven? Estas dos especificaciones funcionales, estas dos reglas, estas dos restricciones o como quieren llamarle ustedes, ¿sí? Entonces, yo puedo cambiar esto y puedo decirle, ok, quiero ver otra forma de hacer esto y entonces le voy a poner nomás que puede tener edificio uno o muchos, ¿sí? Y las aulas uno o uno, ¿sí? Y entonces, de esta manera me aparece la otra nomenclatura que también conocemos, uno a uno, uno a n, ¿ven? Entonces la herramienta me permite, no importa la nomenclatura, yo solo tengo que entender las reglas, ¿sí? Las reglas, tengo que utilizar solamente una de ellas. Yo dejé libre para poder poner esto, ¿sí? Y después yo en base a esto tengo que quitar la resultante, ¿sí? La cardinalidad resultante de 1 a 1 y 1 a n, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? 1 a n, 1, la relación resultante es 1 a n. Perfecto, muy bien. Ustedes son unos maestros, ¿eh? No, ni siquiera tenemos que preocuparnos ya nosotros, Jorge, de nada. No, 1 a yo, n, yo no me preocupo. ¿sí? Entonces esta es de 1 a n. Yo para este caso nomás voy a poner las dos nomenclaturas, pero después ya tenemos una sola nomenclatura. Entonces, de la misma forma que nosotros hicimos esto, ¿sí? Tenemos que empezar a analizar todas las otras entidades. De la misma forma que trabajamos con aulas y edificios para las reglas funcionales, ¿sí? Tenemos que trabajar para las demás reglas funcionales y que reflejen esa situación, ¿sí? Entonces, ¿se entiende hasta ahí? Aula, edificio, que era el caso más difícil que hay en el modelo, ¿sí? Muy bien, Bernardo me dice que sí, Iván también, Sofía también, excelente. Entonces, vamos a movernos a otra restricción, ¿sí? Que es WU, Natalia. No entiendo. Ok, Son cosas entonces, del TikTok, profe. Voy a avanzar nomás.
Ah, muy bien, está bien. Yo también dejé de usar desde que se prohibió en Tailandia. Ya no uso más. Bueno, entonces me dice que las aulas, ¿sí? Podemos irnos del otro lado de curso aquí. Entonces tenemos que curso, hablaba entre curso y sección. ¿Qué hacemos con los cursos y secciones? ¿Cómo se relacionan curso y sección? ¿Qué me decía? ¿Qué me decía el modelo? Un curso tiene varias secciones. Un curso puede tener varias secciones. Gracias, Sofía. Gracias, Bernardo. Entonces, un curso puede tener muchas secciones, ¿sí? Entonces, en este caso, yo veo que tiene muchas secciones, ¿sí? Muchas aquí. Pero no está especificada si tiene ninguna o muchas o una y muchas. Entonces, en ese caso, si el modelo no me está diciendo eso, yo puedo asumir esa restricción o tengo que tomar nota y decir, tengo que hacer un relevamiento para identificar ese valor adecuado. ¿Qué valor tengo que poner? ¿Uno mucho o cero a mucho? Porque eso va a determinar cómo después paso en el modelo, ¿sí? Va a haber una transformación esto de claves y va a tener un impacto. Entonces yo puedo decir que un curso tiene que tener como mínimo una sección, ¿sí? Asumiendo que siempre se abre, pero no necesariamente se va a abrir. Pero podemos soñar y poner que va a ser de esa manera, ¿sí? Entonces le digo que es obligatorio en el lado de curso, ¿sí? Y entonces ahí ya me aparece uno o muchos. Un curso puede tener una o muchas secciones, ¿sí? Entonces tengo que cambiar eh, lo voy a quitar el maya, o le voy a dejar acá, ¿verdad? Mínimo uno n, ¿sí? Voy a poner para que ustedes vean. Entonces en este caso, un curso puede tener una o muchas secciones, ¿sí? Esto es lo que me está diciendo. Y una sección le pertenece, una sección particular a un único curso, ¿sí? En este caso, ¿sí? Pero pueden haber muchas secciones para otros cursos. Entonces, en ese caso tenemos que ver también cómo se va a modelar. En este caso se está modelando desde el lado de curso hacia sección, ¿sí? Entonces tenemos que ver si se puede repetir la sección TQ en el curso módulo matemática y la sección TQ en el módulo no sé qué, otro, ¿verdad? Física, ¿sí? O Java, que le gusta a los muchachos. Muy bien. Java y Windows, entonces una sección. Ok, entonces en este caso tenemos esta relación, ¿sí? Y después qué más necesitamos? Necesitamos, ya tengo un curso, ya tengo una sección y ahora necesito darle a esa sección, ok, ¿en qué aula física a desarrollarse? ¿Sí? Entonces tengo que ligar la sección con las aulas y ahí tengo que buscar otra vez la especificación que me dice la sección de curso puede utilizar un aula y un aula puede servir para varias secciones, pero no a la vez, ¿sí? Entonces estas dos especificaciones son las que voy a tratar de modelar ahora. Entonces yo tengo que un aula puede servir a ninguna sección, puede haber aulas vacías, no sé, a la tarde hay muchas aulas vacías, entonces por eso tengo ninguna o muchas, ¿sí? Muchas secciones. Y, pero una sección puede estar solamente en una única aula, en este modelo, ¿sí? Entonces, la sección TQ de base de datos solamente se da en el aula auditorio y no se da en otra, ¿sí? En un instante de tiempo. Ese valor, un instante de tiempo, es lo que tenemos que tratar de determinar dónde ponemos ese valor, ¿sí? Entonces, ¿dónde les parece que podemos poner el valor aquí? Ayúdenme a ponerle los atributos a estas entidades, ¿sí? Primero, ¿qué le pongo a la sección? ¿Sí? ¿Qué atributo le puedo poner a mi sección? Código de la sección, muy bien, ¿sí? Entonces,
sección, le voy a agregar código, ¿sí? Que va a ser único, no va a ser multivaluado ni opcional, ¿sí? Perfecto. ¿Qué otro atributo le puedo poner? Que dicen hora, turnos, no estoy leyendo ahí todo, Profe, ¿sí? Código, ¿sí? una consulta. La relación que hiciste ahí, profesor-sección, se podría hacer también profesor-curso, Vamos a, sí, porque va. si es indistinto o debería ser así como hiciste vos. No, vamos a llegar y vamos a analizar ahí el caso, ¿sí? Podemos mirar después sin problema cuando lleguemos a profesor y curso. Entonces le ponemos un código a la sección, vamos a ponerle otro atributo que sea su descripción, ¿sí? ¿Sí? No sé qué otro valor ustedes me dijeron. Alguien me dijo fecha, ¿sí? Alguien dijo una fecha, hora, no sé, ¿sí? Y no es un valor único. En este caso, solamente la clave o el valor único que identifica es el código, el código de la sección, ¿sí? Entonces tenemos una fecha, que es la fecha en la cual se utiliza, ¿sí? Posiblemente el módulo, ¿sí? Entonces, Cantidad de alumnos, dice Sara. cantidad de alumnos. ¿Dónde pongo cantidad de alumnos, Sara? En la sección puedo poner, perfecto, como un valor estadístico, ¿sí? Se me fue ahí. No sé por qué. Acá. Sección, cantidad, así, cantidad alumnos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está? ¿Sí? Estos son valores que están en la sección. ¿Sí? Podemos ponerle también lo mismo a aulas rápidamente ya, ¿verdad? El código del aula. ¿Sí? Y Mientras pones, profe, sí, alzó la mano Catherine. le escuchamos acá, mientras le ponemos acá los atributos a esto para tener acá. Justo eso te iba a Solamente. preguntar, profe, si se puede repetir, por ejemplo, el atributo cantidad de alumnos en curso. Si se puede repetir en curso. Y tenemos que ver qué es lo que queremos modelar en ese caso, Caterina. Si tenemos el curso, tiene más de una sección, entonces puede ser que yo tenga la cantidad en todas las secciones, ¿sí? Y cada sección tenga la cantidad en su propia sección, ¿sí? Vamos a poner aquí solo para código. Voy repitiendo para que se vea nomás el efecto que tiene tener los mismos atributos, ¿sí? Lo, Código curso y descripción. yo le respondería también a Catherine lo siguiente: sí se puede repetir, no te impide repetir, lo que tenés que analizar es si es redundancia y si es necesario. Sí, así mismo, ¿sí? Entonces, aquí podemos ponerle un atributo que sea cantidad de alumnos, ¿sí? En este caso, que sea un atributo calculado. En verdad no es un atributo derivado, pero es un atributo calculado. Profe, Vamos a... consulta. ¿Un Sí, estudiante puede estar en varias secciones según este modelado de datos? estudiante Puede puede estar estar en varias secciones, ¿sí? En varias secciones, en diferentes módulos. Tendría que ser. Ah, ya, No en entiendo. un módulo, ¿sí? Entonces, cómo esa regla vamos a mantener y con la cardinalidad y la propagación de clave vamos a lograr, a forzar a que un curso, una sección con un profesor sea solamente para un estudiante, o sea, ese estudiante esté solamente una vez en todo eso. ¿Cómo podemos lograr eso? ¿Cómo se va a lograr esa condición? ¿Cómo les parece? ¿Y no sería mejor hacer la ¿Qué? relación con curso en vez de sección? Entonces, Lo que pasa es que el curso aquí está representando a la definición del curso. O sea, el curso es matemáticas, ¿sí? te puedes Nada escribir a más. No matemáticas dice, y estar en la sección. claro, pero uno no se inscribe a la idea de matemática, uno se Ah, inscribe
matemática de LSIK en la sección A, turno tarde, con el profesor Gustavo Sosa. Ese es lo que uno, Sí. a No esa sé si, combinación, no sé si uno hay se dos escribe. secciones de paradigma, pero y solía haber dos secciones de paradigma y solía haber, cuando era presencial, solía haber dos secciones de base de datos al mismo tiempo, en el mismo día. Podría Era haber, noche ¿sí? A, se le decía NA y NB. Noche, eso significaba sección noche A y NB y eran diferentes profesores y los alumnos se inscribían, elegían en cuál inscribirse. Eso Así sería una... mismo. Y entonces el curso de base de datos 1 o paradigma y las secciones NA y NB. Son dos secciones distintas con profesores diferentes. Por supuesto que uno de los profesores es mejor que el otro, ¿verdad? Pero eso no modelaremos. Profe, Sí, ¿y sí, sí, en la excelente. hora Entonces importaría ahí? ahí el curso puede tener muchas secciones, ¿sí? Varias secciones, como dice Jorge. Y entonces ahí yo tengo base de datos, ¿sí? Uno, que está en la sección A, en la sección B y en la sección C. Y el estudiante con cédula 1, ¿sí? Cédula de identidad, ¿sí? Solamente puede inscribirse aquí, ¿sí? Y en otra, en la B ya no puede porque es el mismo módulo, ya no debería, ¿sí? Entonces yo aquí esto ya tendría que ver la forma de que no suceda. El estudiante que se inscribe a dos secciones del mismo curso, del mismo módulo, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo si esto, cómo se refleja aquí en el modelo, ¿sí? Hasta aquí. Entonces, que exista una base de datos 1 con muchas secciones, sí me está modelando esta situación que estoy viendo aquí, ¿sí? Pero que se inscriba, tenemos que ver cómo sucede. Entonces, pongo un atributo aquí como un atributo calculado, si en este caso le dice derivado, pero tiene una forma de poner un atributo calculado que nos preguntó Catherine. Y eso también es un dilema similar al de familiar en el sentido de, los atributos calculados, hasta qué punto tengo que poner o es válido poner en el modelo. Y algunos ponemos, y porque el lenguaje tiene también esa opción, quiere decir que se utiliza. Entonces, en algunos casos hay que tomar la decisión de si me conviene tener, o como está guardado aquí, simplemente puedo hacer un sumar todos los estudiantes del curso base de datos sin importar la sección. Y él va a sumar que va a haber 100 estudiantes, entonces eso es el valor que va a estar, no hace falta guardar ahí, ¿sí? Ahora, ¿en qué casos puedo querer guardar? Y cuando aquí ya tengo 1 millón de secciones, entonces el cálculo ya se hace un poco más complejo, ¿sí? Pero eso lo vamos a analizar en otro punto. Inclusive aquí, cantidad de alumnos ya es, como decía el profesor Jorge, ya tiene una redundancia adicional, porque yo puedo contar nomás una función después cuántos estudiantes hay en la sección A del módulo base de datos y me va a dar este valor. No tengo por qué guardar, no necesariamente tengo por qué guardar ese valor aquí, ¿sí? Este valor de cantidad de alumnos aquí y cantidad de alumnos aquí. Pero está porque ustedes me dijeron, entonces vamos a poner y después vamos a analizar. Ahora no estamos analizando esa situación, ¿sí? Entonces, ahora vemos del otro lado un profesor, rápidamente, el profesor puede impartir varias secciones, ¿sí? Entonces, nos vamos a nuestro modelo y vemos que un profesor dicta o imparte o participa ninguna o muchas secciones, ¿sí? En varias secciones. Y una sección solamente tiene un profesor, ¿sí? Entonces, en el modelo de base de datos que está aquí, que yo estoy modelando, no voy a poder representar el escenario de base de datos 1 2021 del SIK, donde está Carmen, Jorge y Carlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque este modelo me está restringiendo eso, ¿sí? ¿Ven? Me está limitando esta situación, ¿sí? Este valor aquí. Catherine alzó la mano. Muy bien, entonces del otro lado, sí el profesor puede tener muchas secciones, pero esto es el problema que estoy modelando. Después si hay otro problema, otra situación, entonces tengo que poder incluir. Catherine, te escuchamos. Perdón, profe.
En el caso que hay datos que podemos calcular, ¿cómo eso aclaramos, profe, en nuestro esquema? Porque yo no sabía que se podía hacer eso. Pensé que todo lo que aparecía en la tarea teníamos que graficar nosotros que se iba a almacenar. Jorge, si me ayudas ahí, Ah, en la, los campos en calculados. la tarea básicamente no hay, creo que no hay campos calculados, no hay por qué preocuparse. Pero si apareciesen en otros ejercicios, una de las formas es como lo está mostrando el profe Carlos, que es derivado. Eso se podía utilizar. Pero cuando lleguemos a SQL, nosotros le vamos a mostrar a ustedes cómo se calculan. Por ejemplo, en realidad la cantidad de alumnos, que es un ejemplo, es realmente todo, es contar cuántos alumnos se inscribieron nomás. Entonces no necesitamos almacenar, porque podemos contar eso a través del lenguaje. No necesitamos almacenar, ¿ya? Sí, profe, entonces Perfecto. ponemos derivado, por ejemplo. Si específicamente pone ahí de que necesitamos, podemos poner como derivado. Si bien aclaro que derivado va más bien cuando es un cálculo basado en otros campos de la misma tabla, pero en este caso no estoy seguro Sí. que la cantidad de alumnos sea de la misma tabla, ¿verdad? Bueno, de la misma entidad. Sí, puedo hacer Pero puedo contar cuántos hay y de ahí podría. sí, No, de aquí ahí no, sí, tenés pongo ahí. razón. Aquí, eh, en otro lugar va a estar eso. En verdad no va a estar aquí porque esto después se va esto va a irse a otro lugar, ¿sí? Seguramente aquí en la inscripción va a estar el valor del campo calculado, ¿sí? Claro, porque ahí va a estar, claro, Claro. cuántos inscriptos hay, eso sería el campo. Pero a mí me parece Exactamente. válido Esto va a como, estar aquí. Pero sí, ahora no sé a eso, mí me pues. parece válido como el profe puso como derivado, ¿ves? Que le pone como en líneas punteadas el atributo. Me parece válido porque le da mayor claridad a tu modelo, Catherine, ¿ya? Gracias, profe. Muy bien. Entonces, tenemos las aulas, secciones. En los libros, rápidamente, vemos que una sección puede utilizar uno o más libros, en este caso, ¿sí? Y los libros pueden servir a muchas secciones. Claro, todas las secciones de base de datos compartimos la misma bibliografía, nos podemos enseñar diferentes cosas. Entonces, el libro se utiliza en varias secciones. ¿Sí? Y una sección puede usar 5 libros. Entonces, esto está representado aquí en esta situación, ¿sí? Una sección utiliza uno o muchos libros. Entonces, ¿qué cardinalidad va a tener sección, libros y la relación USA? En este caso, básquet a básquet. ¿Cómo se llama este juego que se juega así con la N a M? Muy bien, ahí al anónimo que me respondió. ¿Sí? Entonces esto va a ser N a M. Perfecto. ¿Sí? No, no son anónimos. Sofía y Pablo respondieron. Y ahora Cristian. Ah, sí, está bien, gracias. Yo ya vi nomás que salió ahí y no le vi al. ¿Sí? Sí, o sea, ellos no Sí. muestran su foto, pero sabemos que existen. Sí, queremos saber, queremos conocerle ahí a ellos nosotros y no estamos. Bueno, muy bien. Entonces, de esta manera, qué es lo que logré? ¿Sí? En este caso. El edificio tiene aulas, las aulas sirven para una sección, un curso se dicta en secciones, ¿sí? Una sección tiene profesores, ¿sí? Y una sección también utiliza libros, ¿sí? En este caso. Entonces, esto es lo que yo después puedo decir, bueno, me voy a inscribir a una oferta completa que me está dando Chiqui Learn, ¿sí? Que ya es cálculo 1, sección A, turno noche, con el profesor Prisciliano Sandoval y usa los libros de Shawn y de Teixeira, ¿sí? A ese módulo yo me voy a inscribir aquí, ¿sí? En este escenario. Entonces ahí recién el estudiante se inscribe. Y si analizamos la inscripción, entonces me dice que el estudiante
se puede anotar a una o muchas secciones, ¿sí? Y una sección le puede tener de inscriptos a muchos estudiantes. Claro, ustedes son 50 estudiantes. Esta sección tiene 50 estudiantes. Y Catherine está inscrita en tantas materias como puede llevar este semestre. 5 materias. Entonces está inscrita en 5 secciones. En verdad, esto es la conjunción ya prácticamente de sección, curso, profesor y demás, ¿sí? Entonces, aquí otra vez tenemos el caso de otra relación, ¿sí? N a M parece ser, ¿verdad? No se puede copiar esto. Entonces lo vamos a poner aquí, ¿sí? Que es N a M también. Y vamos a ver después cómo podemos lograr que esto, ¿sí?, sea en dónde aparece esta cantidad de alumnos, que ahora yo no puedo ver dónde está, si va a estar aquí o aquí, pero aparentemente ya dijimos que tiene que estar en la inscripción. Pero en nuestro modelo, en nuestras especificaciones, ¿sí?, así me dice que el estudiante puede inscribirse a una sección del curso, ¿sí? Entonces, exactamente, un estudiante puede inscribirse a una sección y una sección tiene a muchos estudiantes, ¿sí? Entonces, por eso es N a M ahí el caso. Ahora, lo que nos preguntó Pablo es cómo garantizo que un estudiante no pueda inscribirse a 2 secciones del mismo curso. Interesante pregunta de Así mismo, examen profe. esa. Eso es lo que quería ¿Sí? saber. Esa es una interesante pregunta de examen que se resuelve con las claves y las cardinalidades, ¿sí? Entonces eso va a obligar a que no puedan existir dos, que no se pueda repetir la combinación de estudiante, sección, curso, aula, ¿sí? No se va a poder repetir eso. Entonces, eso va a hacer que yo no pueda inscribirme a otra clase. O en este caso, sección no, solamente estudiante, curso, por ejemplo, ¿sí? Entonces ahí recién no se va, ahí en ese caso voy a poder ver que un estudiante no puede ir a la misma sección, a varias secciones de un mismo curso. Pero eso no puedo ver todavía acá, ¿sí? Eso recién cuando aplique la transformación voy a entender mejor de dónde vienen estos escenarios, ¿sí? Entonces, de estudiantes no le ponemos más atributos porque ustedes ya saben, al profesor también, al libro tampoco, al edificio tampoco, ustedes van a completar esto como tarea. Entonces tenemos más o menos ya nuestro modelo hecho, ¿sí? Tenemos nuestro modelo determinado. Esto yo le pongo acá, esto también es 1n. En este caso, las etiquetas voy a poner solo para que podamos que nos ayude en la transformación, ¿sí? 1n aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque era de 1 a muchos, ¿sí? Entonces esto va 1n, muchos a muchos. Profesor y secciones 1 a n también, ¿sí? Voy a poner ya acá para que me corrijan si es que... ¿sí? Entonces, en este caso, en verdad, profesor Jorge Gómez va a corregir después esta nomenclatura que nunca nos ponemos de acuerdo, es N1, ¿sí? En ese caso, tiene que ser, pero por una cuestión ya más armoniosa a la vista, esto es en verdad 1 a N en este sentido, pero se representa igual de esta manera, y yo tengo que saber que el 1 es el profesor y el N es la sección, porque aquí está cómo esta otra nomenclatura. Entonces, ¿por qué es importante ver dónde es el 1 y dónde es el N? ¿Por qué era? ¿Se acuerdan? El profesor Jorge les explicó esto muy bien.
Porque una vez que nosotros terminamos el modelo entidad-relación, donde vemos las entidades y vemos las relaciones y las cardinalidades resultantes, entonces tenemos que tratar de llevar esto al siguiente modelo que ya muy bien Sofía Clavel, me encanta, porque tengo que aplicar las reglas del modelo entidad-relación para llevarlo al modelo relacional. Y una de las reglas me decía que las relaciones 1 a n representa una propagación de claves como del lado 1 al lado n, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es, le voy a poner un atributo que sea código, ¿sí? Código profesor, esto lo voy a poner diferente, ¿sí? Y voy a poner nombre profesor, que es un un compuesto, ¿sí? Voy a poner más que compuesto para que veamos ahí qué significa, ¿verdad? Voy a dejarlo más así. Entonces, el código es la clave en este escenario. El código del profesor es la clave, ¿sí? Y puedo tener otro atributo que sea su dirección y otro atributo que sea su teléfono, que esos sí pueden ser compuestos, ¿verdad? Pero no nos vamos a preocupar. Entonces, la propagación de claves 1 a n va a decir que la clave de profesor, que es código profesor, se va a ir a la entidad del lado n, ¿sí? Entonces, cuando yo lleve esto al modelo relacional, ¿sí? Esto es lo que me determina el n a n. De la misma manera va a suceder aquí, si el código es la clave, entonces esto va a venir a la sección, ¿sí? Esto también es 1 a n, entonces también el código, que es clave, va a ir a la sección, ¿sí? Y aquí el código del edificio tiene que propagarse hacia las aulas, ¿sí? Vamos a ir viendo esto. Y en el caso de las n a m, se van a propagar las dos hacia el medio. Vamos a mirar enseguida, no se asusten, ¿sí? Del lado 1 hacia el lado n, de 1 a n, de 1 a n. Se van a propagar aquí las claves, esta clave y la clave del libro, en este caso, que va a ser código libro, ¿sí? Yo voy desplegando las reglas para que se quede en el video, ¿eh? Ok, Regla. está muy bien. Profe, Entonces, vamos a repasar las reglas, profesor, rápidamente antes de pasar al modelo relacional. Uno a uno, ¿sí? Toda entidad se convierte en una tabla, ¿sí? Toda entidad se va a convertir en una tabla. Edificio, aula, libros, curso, sección, todos van a ser. Después, toda relación 1 a n se traduce en una propagación de claves, que es lo que estamos viendo, 1 a n, 1 a n, esto es 1 a n, ¿sí? También. ¿Sí? Y después, toda La relación regla 3. NM se transforma en una nueva tabla y luego se aplica la regla 2 de 1 a n. O sea que USA se va a transformar en una tabla y al transformarse se va a aplicar la relación de propagación de clave de 1 a n, que es esta, y de 1 a n de libros hacia USA. Lo mismo va a hacer con inscribe, que se va a transformar en una entidad, y código estudiante, ¿sí? Que va a ser la clave aquí, va a propagarse a esta nueva tabla, y código sección o lo que sea en la clave va a propagarse a esta clave, a esta nueva entidad. Osvaldo Sí. Samuel quiere hablar. Osvaldo, te escuchamos. sí, profe, en la parte ahí donde pusiste código profesor con sección, lo que más o menos no me quedó claro, porque viste que si yo me inscribo, por ejemplo, a tu clase, que sería la sección NA o NB, ¿por qué sería el código del profesor? ¿No sería código sección? ¿Se puede usar también ahí? ¿O está mal? ¿Dónde es ahí? ¿En sección? Viste ahí en profesor y después está la rayita código profesor.
Esta es la clave, esta es unique, quiere decir que no puede haber dos profesores con el mismo código, el que le identifica al profesor. Hasta ahí Claro, estamos bien, ¿verdad? sí, sí, Jorge es 1 y yo soy 2. Entonces, sí. 1 y 2. Ok. Y después, ¿cuál es Y tu situación? Estoy intentando reproducir tu pregunta. bueno, lo que a mí me confundió nomás es que, viste que justamente como dijo el compañero, para que yo no me inscriban en otra sección, ¿verdad? Ujú. Y lo que yo pregunté era, por ejemplo, si cómo yo diferencio que vos sos uno y dos, eso es lo que era mi pregunta, ¿verdad? Por el tema de la sección. O Yo sea, no puedo sí, saber acá quién es 1 y quién es 2. Yo no puedo identificar. Yo lo que puedo saber, lo que puedo decir, como aquí va a suceder, nos vamos por parte, ¿verdad? Si, como aquí va a suceder una propagación de claves, quiere decir que sección ahora antes tenía los atributos código, descripción, fecha y cantidad de alumnos. Eso era sí. en el modelo de entidad-relación. Cuando yo llevo al relacional, aparte de estos atributos, también él va a absorber los atributos de la propagación de clave. También va a tener código de curso, código de profesor y código de aula. ¿Sí? Ah, ahí sí. Va a tener en sección el proceso de llevar al modelo relacional, le agrega esa información adicional que acá yo no veo. Acá yo estoy mirando más desde el punto de vista de especificaciones, ¿sí? De cómo estoy armando es como armar la primera parte del trabajo. El modelo de entidad, el modelo relacional le va a agregar esas otras complejidades, va a llevar los códigos. Entonces, ahí yo podría decir que la combinación código de estudiante, código profesor y código curso y código de sección no pueden repetirse, ¿sí? O sea, curso, profesor y estudiante, o solamente curso y estudiante, ¿sí? ¿Puedo aportar algo, Carlitos? Adelante. El famoso se habilita la sección. Imagínense que el código va a decir NA, ¿verdad? Curso base de datos. Se habilita la sección, ¿ya? NA, y cantidad de alumnos va a ser 0. Y le dicen a Carlos va a ser el profesor. Entonces ahí sección NA, profesor 2, ¿ya? Y cantidad de alumnos 0. Cuando empieza la inscripción, se inscribe Samuel, ¿ya? Entonces Samuel tiene un Sí, código que es su profe. cédula, se inscribe ahí en la nueva tabla que va a ser inscripción o matrícula. Ahí va a empezar se va a inscribir a esa sección que se habilitó, que es la NA, donde enseña Carlos, ¿ya? Porque Carlos se propagó a la NA. Entonces ocurre en un tiempo también esas habilitaciones y esos eventos que finalmente son insertar datos en una tabla. ¿Te das cuenta? Sí, profe. Ahora sí. Creo que le agregué este acá sin querer. Le Código. quería agregar a estudiante. Sí, Ah, le quería qué agregar a talento. estudiante y se me fue a la otra tabla, ¿sí? Entonces voy a agregarle uno más que es nombre estudiante, ¿sí? Y este ya no quiero más, ¿sí? Entonces ahí yo le digo que el código de estudiante es la clave y esto es lo que se va a propagar después a la entidad, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo voy a llevar ahora a mi modelo. Este caso, más o menos está reflejando lo que me decía mi especificación, ¿sí? A menor o mayor o menor grado, que es lo que yo voy a tener. Ahora, todas las restricciones fuertes solamente van a aparecer en el modelo entidad, en el modelo relacional, después de transformar, y ahí voy a verificar si planteé bien mi modelo o tengo que hacer ajustes a mi modelo. Entonces, ¿cómo me voy? Aplico las reglas que me explicó el profesor Jorge y nos vamos entonces al primer escenario que dice edificio y aulas. Voy a tener una propagación de claves, ¿sí? De edificio, que es, aquí es la clave, ¿sí? En aula es el código de aula, ¿sí? ¿Sí? Y en edificio es código edificio.
Sí, voy a ponerle nombre largo. No quería hacerlo, pero voy a hacerlo para que se vea. Lo que el profesor está haciendo que sea bien explícito nomás los nombres, pero eso no es una Claro, sí. regla. Sí. Eso es el nombre para que podamos ver después. Igual yo creé ya, bueno, no importa. Entonces, lo que va a suceder es la propagación de clave, va a venir código edificio, que es la clave porque está subrayada, se tiene que ir hacia aula. Entonces, aula ahora en el modelo relacional tiene que tener código de aula, código de edificio y descripción. Estos tres atributos tengo que tener en la entidad aula ahora, ¿sí? Aula, ¿sí? Cuando ya hago la transformación, ¿por qué? Porque es de 1 a n, ¿sí? Me falta un lápiz. Ok, entonces me voy al SQL Architect, ¿sí? Y encuentro, voy a buscar acá, aula, ¿sí? Que tiene la relación edificio con aula, le puso la relación y viene código edificio, código aula, ¿sí? Que era lo que estaba en mi modelo, código edificio, código aula y después la descripción del aula, ¿sí? Descripción aula es lo que tiene que existir en la entidad aula, ¿sí? Entonces yo tiene aquí descripción aula, le voy a poner el nombre que tenía ahí, igualito para que coincida, ¿sí? El nombre de la descripción, el tipo de dato, y aquí yo voy a poner las restricciones después si permito o no valores nulos que tenían que ver con los valores que me decían los atributos aquí en las relaciones, ¿se acuerdan? Mandatory, optional, puedo o no poner los valores, ¿sí? Entonces, al ser esta una clave primaria, al ser unique, sí o sí tiene que tener un valor. Entonces, llevé edificio y aula, hice una propagación de clave de edificio, que era código de edificio, hacia aula, y si hago clic en la relación, veo que me marca en naranja, ¿ven? Me marca en naranja la propagación de clave, cómo sucedió en el modelo, ¿ven? Aquí sucedió de código hacia aquí, ahí, me fue mal, ahí. ¿Ven? Eso es lo que sucedió en la propagación de clave que antes no estaba en aula. Entonces, en este caso, ahora mismo, aula, lo que le identifica al aula en verdad es el código del aula y el código de edificio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener un aula que se llame aula 1 en el edificio A. Y también puedo tener un aula que se llame aula 1 en el edificio B, ¿sí? Porque lo que le identifica al aula es la combinación de los dos atributos, ¿sí? Pero el edificio, el nombre del edificio, yo quiero saber, no está en el aula, está en la entidad edificio, porque eso es común para todas las aulas de ese edificio. Entonces no tiene sentido que yo repita ese valor. Solamente tengo que repetir lo mínimo posible. ¿Y qué es lo mínimo posible? El código del edificio. Por eso el profesor Jorge sabiamente decía al comienzo, redundancia pero controlada, ¿sí? Solamente voy a repetir el código de edificio tantas veces como aulas tenga ese edificio. Si hay 5 aulas en el edificio A, el código de edificio se va a repetir 5 veces. Y el código puede ser código 1, pero su nombre puede ser excelentísimo señor presidente de la República, don Anastasio Mateura. ¿Sí? Ese no se repite, solo se repite el código 1. Entonces aquí hicimos la primera regla de transformación de 1 a n entre edificio y aula, ¿sí? Nos vamos otra vez a nuestro modelo entidad-relación y vemos que era edificio y aula, ¿sí? Entonces, vamos a hacer uno más, nos da el tiempo, de aula a sección, en este caso, ¿sí? Profe, una consulta. Sí, Eso es Catherine. de un semestre, ¿verdad?
Lo que estamos Eso, representando. y acá no tengo semestre. O sea, acá no está la información del semestre. Entonces yo tendría que ser un semestre. Tengo que poner en algún lado semestre, ¿sí? Y Entonces si, eso seguramente, si quisiera poner, tengo que ver dónde entra el semestre. El semestre le habilitan los cursos, ¿sí? Tiene que haber algo antes aquí, posiblemente, una entidad aquí seguramente que sea semestre y en cierta manera esté relacionada con curso, ¿verdad? No sé, estoy pensando, pero no estamos del lado del semestre, Catherine. Muy buena pregunta. Si quiero poner semestre, en el examen va a salir, agréguele semestre, año y plan a las materias. Entonces, matemática 1 del primer semestre, que tiene las mismas condiciones, no es la misma matemática 1 que del otro semestre, aunque sea la misma sección, con el mismo profesor y demás, ¿sí? O En realidad matemática 1. estamos analizando una partecita nomás de todo el problema, ¿verdad? Porque el problema puede ser mucho mayor. Gigante, gigante el problema. De qué facultad, de qué departamento, de qué carreras, ¿verdad? O sea, hay más. Sí, sí, es gigante. Si tiene deuda, si puede rendir. Acá no están los exámenes. Acá no hay exámenes, ¿eh? Están solamente los estudiantes inscritos al módulo, ¿verdad? Ok, entonces, de la misma manera, quiero terminar para poder. De la misma manera podemos hacer aulas con sección, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Va a haber una propagación de código de aula hacia sección, que va a tener, aparte de todos estos atributos, ahora va a tener el código de aula, ¿sí? Entonces me voy al Architect, creé la entidad sección, ¿cuál era aquí? Aula con sección, muy bien. ¿Dónde está aula? Aquí está aula, ¿sí? Aula con sección, ¿ven? Entonces hay una relación, la misma relación es 1 a Sí. ninguno, uno o muchos. Entonces, aula era uno, ninguno, uno o muchos, ¿sí? Ninguno o muchos acá, el muchos ya representa, ya le absorbe al uno también, ¿sí? Entonces, da igual, por eso. Entonces, esta misma relación que yo puse aquí es la relación que está aquí, uno a muchos. Y si hago clic, veo que hubo una propagación de clave desde aula hacia sección. ¿Sí? ¿Quién habló? Yo, profe, permiso. Puedes Adelante. borrar la relación y volver a hacer. Es para que ellos no se preocupen de que tienen que, la propagación de clave tiene que cargar a mano, la herramienta les tiene que propagar. Por supuesto, voy a borrar, voy a hacer... Ese mismo que está haciendo más, ¿verdad? sí, sí, sí. Voy a Save Project As, le voy a llamar Centro Educativo, era este. Centro Educativo 2, ya está. ¿Sí? Entonces ahora Centro Educativo 2, voy a borrar esa entidad. No, Aquí no, 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 aparece no, todo. no, no, disculpa. Solo la relación nomás, Carlito, para no. Solo la La relación relación, aula-sección nomás lo que te pedí. Sí. aula sección, ok. Borro la relación aula sección. Vamos a venir aquí. Borré la relación. Y voy a hacer lo que dice Jorge, entiendo. Hacer de nuevo. Hacer de nuevo, ¿sí? Se me fue. Aula con sección. Esto es lo que voy a intentar unir ahora de 1 a n, ¿sí? Entonces, en la herramienta aula con sección, voy a seleccionar, ¿sí?, la relación fuerte, le voy a poner ahora, ¿sí? Relación fuerte. Identify relationship. Después Jorge nos va a explicar qué es una relación fuerte en este caso. Pero ya vamos a ver luego, al cambiarle ya vamos a ver. Entonces, aula con sección, y ahí vean lo que va a suceder con el código, con la clave primaria de aula hacia sección, ¿sí? Automáticamente, si yo selecciono la entidad, estoy viendo que ocurrió una propagación de clave, ¿sí? Desde aula hacia sección. Entonces, esto es lo que quería ver, profe. Sí.
No, para que ellos no tengan que cargar a mano las claves que se propagan, sino que Así mismo. tienen que saber cómo crear, hacer la propagación usando la herramienta. Así mismo. Entonces, de esa manera, la clave se propagó aquí, ¿sí? Y al ser una relación fuerte o una relación identifying, es el código, la clave primaria de aula pasa a formar parte de la clave primaria de sección, ¿sí? Entonces ahí me preguntaba Pablo, yo puedo hacer que esto no suceda, ¿sí? Simplemente poniendo que tengo muchas propiedades aquí y le digo que es débil, una relación débil, y él lo va a quitar de la clave primaria. Hay una propagación de clave, ¿sí? Pero no forma parte de la clave primaria. Entonces, jugando con estos valores de la cardinalidad y la clave fuerte y débil, yo puedo conseguir que los estudiantes, o en este caso las aulas, se repitan o no se repitan, ¿sí? En este caso particular. Entonces le voy a poner nomás que son fuertes. Y aquí tengo que mantener otra vez la cardinalidad. Tengo las opciones que yo tenía en el modelo relacional. 1 a 1, 1 a muchos, ¿sí? Entonces, eso queda como tarea. De igual manera, profesor era 1 a n con sección, ¿sí? ¿Ven? Entonces, profesor se propagó a sección, relación fuerte, forma parte de la clave, ¿sí? Profesor con sección, ¿ven? Fue fuerte. Después, curso con sección, también es una relación, se propagó 1 a n, curso con sección, formó parte, ¿sí? Curso, aquí está, curso con sección, ¿ven? Y ahora hay una relación, vamos a ver la relación NAM que nos interesa, que es inscripción. Esta relación, NAM de inscripción. Entonces, un estudiante, entre estudiante y sección, había una relación NAM. ¿Y qué implicaba la relación NAM? La regla que me mostró Jorge decía una nueva entidad, y esa nueva entidad se aplica la regla 2, 1 a n en ambos sentidos. Entonces yo creé una nueva entidad que se llama sección estudiante, ¿sí? Ahí estoy mostrando. Ahí está la regla, muy bien. Esta estudiante se inscribe a sección, yo le llamé, generalmente una práctica, pero no es necesario, yo le puedo llamar como quiera, tiene el nombre de las dos entidades que está relacionando y es de la NAM, sección y estudiante. Eso es inscripción. Entonces aquí, sección estudiante es inscripción. ¿Y qué es lo que tiene sección estudiante? Tiene el código de la sección, el año en el cual está, el código del curso, que vino de curso, que todo lo que vino, todo lo que estaba en sección se propagó, ¿ven? Todo lo que estaba en sección, que está en naranja en la relación, en las entidades, quiere decir que se propagaron, ¿sí? Y apareció el código del estudiante que vino de la otra entidad, ¿ven? Código del estudiante, ¿sí? Entonces, en este caso, eso tiene otro atributo que es la fecha de inscripción, la fecha de matriculación y el motivo. Entonces, en este caso, todos los estudiantes, muchos estudiantes van a poder inscribirse a un módulo que se habilita en la Facultad Politécnica para enseñar, ¿sí? De esta manera. ¿Y qué es lo que le identifica a un módulo que se habilita en la Facultad Chiquilearn? El código de la sección, el año, el curso, el profesor, el edificio y el aula. Todo eso es único y no se puede repetir, ¿sí? Entonces, eso es lo que le identifica internamente a la sección. Sí, profesor. No, justo iba a decir, en ese caso se está diciendo que esa sección solamente se puede dictar en esa aula, ¿verdad? También, por el cambio que le hicimos. Claro, por el cambio que hicimos, está sucediendo de esa manera, ¿sí? Entonces, y también el estudiante, en este caso,
¿se va a poder inscribir o no a otra sección? Sí se va a poder inscribir, porque el código de la sección se va a cambiar, entonces el estudiante va a poder irse a esa otra sección. Tengo que modelar, tengo que afinar un poco mi modelo para que el estudiante no pueda, ¿sí?, formar parte de dos secciones diferentes, ¿sí? Porque la sección identifica a un montón de atributos. Quizás si solamente la clave fuese estudiante, sección y curso, entonces no se repetiría. Pero yo puedo poner regla después para decir que no se puede repetir estudiante y curso, ¿sí? Entonces de esa manera voy a lograr esto. Pero no me decía eso el modelo. Yo quería hacer un modelo sencillo donde lo que me decía las especificaciones, básicamente yo llevé aquí y algunas cosas tengo que inferir, y eso que tengo que inferir es lo que yo tengo que tratar de lograr en el modelo y hacerme ese tipo de preguntas. ¿Qué pasa con el semestre? ¿Qué pasa si me quiero escribir 2 veces? ¿Qué pasa si quiero cargar una nota? ¿Qué pasa con el año? Yo le puse como atributo aquí al año en este modelo, ¿sí? Entonces esas preguntas no estaban en mis especificaciones, pero yo me planteé eso, ¿sí? Entonces usted tiene que volver a plantearse este tipo de situación. Y hay otra relación N a M donde estaba entre libros, entre sección y libros. Hay una relación N a M que se convirtió en una tabla intermedia y hubo otra vez propagación de claves de la misma forma. ¿Y qué atributo tiene esta entidad? La cantidad de copias del libro de base de datos de date que necesita el módulo base de datos que está estudiando Chiqui, ¿sí? Entonces, acá tengo, para esta sección necesito 10 copias, porque son muchos estudiantes. Pero para la otra sección, puede que necesite 2 libros nomás, porque no son muchos, ¿sí? Entonces, cada sección va a tener la cantidad de libros que puede necesitar. Entonces, este modelo es el reflejo fiel de esta vista del modelo entidad-relación que ustedes me ayudaron a desarrollar, ¿sí? ¿Alguna consulta, una duda, una aclaración, profe, Jorge o Carmen, si está? De mi parte, no. Yo entendí todito, creo que voy a presentarme ya para el parcial. Te voy a poner ahí ya la pregunta de semestre, chico. Profe, ¿será que puede explicar la relación fuerte y débil, ese de la línea continua y la discontinua? Muy bien, te voy a Relaciones. explicar entre aula y edificio, ¿sí? Sí, Aquí. Una relación fuerte es donde la clave de una de ellas, ¿sí?, que se propaga, pasa a la otra tabla del lado n, en el caso 1n, y forma parte de la clave de esta otra entidad, ¿sí? Yo veo que acá la clave primaria, ¿sí?, es sí, aula y edificio, ¿sí? sí. ¿Se entiende? O sea, edificio, aula es lo que le identifica inequívocamente a un aula, ¿sí? Ah, Si entiendo. yo digo que eso no es necesario, entonces yo puedo poner una relación débil, ¿sí?, que no identifique. Entonces, el código de edificio no se propaga, porque es regla, se tiene que propagar, pero no se propaga hacia la clave, ¿ves? Salió, ya no es más parte de la clave. ¿Qué implica Carlito, esto? sí. Sí. Perdón, te interrumpí, después te interrumpo. ¿Qué implica esto? Que acá los nombres, lo que identifica a un aula es su código solamente, no importa de qué edificio sea, ¿sí? Entonces, yo puedo Ah, tener el código 1 es del edificio 1. No puede haber otro código 1. Si hay otra aula que en otro edificio nuevo que construí, entonces digo, bueno, esta es la primera aula, ¿qué número va a ser? Y su código va a ser 10. No puede más ser 1, porque ya se está utilizando en otro edificio, porque yo modelé de esta forma, ¿sí? Porque solamente el código
determina al aula, ¿sí? Entonces, por eso en este caso fue una relación débil. Pero si yo quiero volver a repetir que existan varios edificios donde en todos se pueda repetir el código 1 para el aula 1, entonces yo tengo que decirle que la combinación de dos atributos es lo que determina al aula. Edificio 1, aula 1, edificio 2, aula 1. Los dos, hay dos aulas 1, pero en dos edificios diferentes. ¿Sí? Entonces, eso, el hacer ese cambio sutil, cambió totalmente cómo yo veo o almaceno los datos. De la misma manera, son todas las relaciones, ¿sí? Profesor, sección, por eso yo decía, yo puedo jugar con esto y puedo ir quitando ciertos atributos débiles, ciertas relaciones más débiles o fuertes. Entonces la clave va a permitir o va a restringir combinaciones, ¿sí? Y cambia la forma en que mi modelo funciona, ¿sí? Entonces, si es que por ahí acá usamos la parte débil, pues se podría considerar igual que está bien entonces. Y depende del problema. Si el problema me dice que los códigos no pueden repetirse, entonces está mal. Pero si Claro, me pero dice que sí pueden repetirse, entonces, o que los códigos no pueden repetirse, perdón, está bien. Pero si me sí. dice que los códigos pueden repetirse, porque yo quiero que el aula 1 exista en cada edificio, entonces está mal, porque tengo que hacerle que sea fuerte la relación, en ese caso. El problema a especificar esa parte, siempre y cuando Claro, haya. es un problema de especificación. Es lo mismo que familiar, el mismo caso de familiares, ¿sí? Que yo tengo Ya. que saber qué es lo que quiero, ¿sí? Lo mismo de género. ¿Tengo o no dos nomás, masculino, femenino, o tengo también un tercero y demás, ¿sí? Entonces, eso podría. Profesor Jorge, antes que se vayan, ¿qué querías decir? Disculpame. Convertirla en débil otra vez. Voy a tratar de dar un ejemplo adicional. Convertir ahí edificio como una relación débil. Débil se usa, pero en realidad también se dice de identidad. ¿Ven? Ahí que la herramienta le dice identifying o non-identifying, ¿ya? Si le ¿Sí? convertís ahí, en realidad puedes hacer doble clic en código edificio después, es de no identidad, es decir, no le identifica al aula del edificio, que es lo que el profe ya explicó. Pero hacerle un poco clic, profe, a código edificio dentro de la tabla aulas y ve si puede ponerle nullable. Allows null, yes. ¿Ya? Entonces, eso te permite hacer cuando es de no identidad. Eso significa que el aula, con un código y su descripción, puede existir aunque no exista el edificio, ¿ya? Entonces, no, el edificio no le identifica. Estoy diciendo por ejemplificar nomás, ¿verdad? Entonces, eso se puede hacer cuando es de no identidad, porque el edificio puede dejarse nulo, puede dejarse blanco, en nulo, ¿no? Pero si es de Sí, identidad, no se obviamente. puede hacer eso. Sí, si yo le pongo que sea de identidad otra vez a este, Probablemente él null, solito ya tiene que poner como que es no anulable, ¿ves? Porque es parte de la clave, le identifica, es decir, no puede sí, existir luego un aula sin edificio. sí. En ese caso, la regla es rígida, no puede, y él cambió, exactamente, él cambió para representar eso. Entonces ven que ahí Sí. tengo un abanico de opciones para forzar las reglas de acuerdo a mi problema particular, de acuerdo a ese escenario que estoy viendo, ¿sí? Entonces esto es el modelo relacional de este modelo de entidad-relación que se corresponde con esta especificación, ¿sí? Cada uno a uno fuimos identificando las entidades, las relaciones, la cardinalidad, las resultantes y llevamos a el modelo de entidad-relación y me quedó esta, este modelo, ¿sí? Creo que se nos acabó el tiempo, todos quieren seguir. Hay una consulta, no entendieron nada. Es lo mismo que hicieron con Jorge, pero más fácil. A él le gusta hacer lo difícil. Y me tira lo más fácil a mí para... No, estamos a full, estamos compitiendo con Gustavo Sosa. Creo que por lo menos estamos ahí los tres primeros, Carlos.
Bueno, quedamos ahí. entonces el siguiente, solamente ya para decirle que le va a quedar como tarea, yo pensé que ya íbamos a hacerlo hoy, es la Chiquibertadores, que es la copa más importante. Y entonces ustedes tienen que plantear la Chiquibertadores, el torneo, ¿sí? Un torneo que les voy a dar un copiatín, así rápido nomás. Pero ya grabaron y ya van a poder ver. Entonces, la Chiquibertadores tiene estas especificaciones para que ustedes vean del juego, ¿sí? Hay partidos, hay series en una fecha, hay equipos y se pone el grabador. Muy sencillo también. Hay miles de cosas que están fuera, pero Chiquibertadores también tenemos que hacer de la misma manera. El mismo escenario, un problema totalmente diferente, se resuelve aplicando las leyes de Jorge. Y nada más. Profesor, Hasta aquí la grabación. hasta aquí la grabación.